Hola, buenos días, bienvenidos. Estamos comenzando nuestro tiempo devocional en esta mañana. El día de hoy estaremos revisando el final del capítulo 21 del libro de Proverbios y hemos titulado nuestro tiempo devocional como los deseos frustrados. Los deseos frustrados. Vamos a hacer la lectura de nuestra porción que nos sirve de texto para nuestro tiempo devocional. Dice la palabra de Dios, capítulo 21, versículos 24 al 31. Dice la palabra de Dios: los burlones son orgullosos y altaneros. Actúan con arrogancia que no tiene límites. Por mucho que desee, el perezoso acabará en la ruina, porque sus manos se niegan a trabajar. Hay quienes se la pasan codiciando todo el tiempo, pero a los justos les encanta dar. El sacrificio del malvado es detestable, sobre todo cuando lo ofrece con malas intenciones. El testigo falso será silenciado, pero al testigo creíble se le permite hablar. El perverso finge para salir del apuro, pero el honrado piensa antes de actuar. No hay sabiduría humana, ni entendimiento, ni proyecto que puedan hacerle frente al Señor. El caballo se prepara para el día de la batalla, pero la victoria pertenece al Señor. Bien, en esta porción estamos viendo nuevamente el retrato del escarnecedor, el retrato del burlón, del que hace mofa, y sobre todo él obra en la insolencia de su presunción. Es decir, que el perezoso vive en su mundo de deseo, que es un sustituto del trabajo. Ello puede arruinarlo materialmente y también puede aprisionarlo espiritualmente, porque no puede ni dominarse a sí mismo, ni tampoco escapar de ello. En contraste con el perezoso está el justo, el hombre de trabajo y liberalidad. Tiene suficiente para sí y para compartir con otros. El sacrificio de los impíos, en el versículo 27, es inaceptable para Dios, especialmente cuando es ofrecido con maldad, es decir, como sustituto del genuino arrepentimiento. Un testigo digno de fe es el que atestigua lo que oye y ve. El endurecimiento de su rostro describe la actitud empedernida de una persona desvergonzadamente impúdica. Pero el justo ordena sus caminos, actúa cuidadosamente sobre la base de sanos principios. El énfasis del versículo 30 es que la sabiduría y los planes humanos no pueden derrotar los propósitos de Jehová. El versículo 31 condena la confianza en el poder militar y en los recursos materiales, más bien que en Dios. Así tenemos este retrato final del hombre perezoso. Este es otro caso en esta colección de proverbios de Salomón, donde vemos a dos versículos hablándonos de un pensamiento continuo. Tanto el versículo 25 y 26 en la Reina Valera 60 dice: el deseo del perezoso le mata, porque sus manos no quieren trabajar. Hay quien todo el día codicia, pero el justo da y no detiene su mano. ¿Sí? El perezoso anhela una vida fácil. Como todo lo que hace es sentarse y soñar con la vida fácil, no lleva adelante ningún trabajo. Al no trabajar, no dispone de alimentos y termina muriéndose de hambre, mientras el perezoso pierde su tiempo soñando. Despierto, los justos están llenos de energía para hacer el bien. No solamente proveen para ellos mismos, sino generosamente también para los demás. Vemos también nuevamente recalcando la diferencia entre el camino de los impíos y el de los rectos. A Dios le resultaba odioso el sacrificio que llevaban los impíos al altar. Era una hipocresía y hacía que el servicio de adoración se convirtiera en una burla. Peor cuando el sacrificio que se ofrece con mala intención. El propósito puede haber sido impresionar
a otros con un falso despliegue de piedad o sobornar a Dios por algún pecado sometido. Esto nos hace pensar en el cuadro que ofrecen los políticos modernos, que visitan una iglesia tras otra para ganar votos, cuando su moralidad y sus convicciones personales están muy lejos de que todo aquello con lo que la iglesia se identifica. Hay una nota al pie de página en la nueva versión internacional que nos da una traducción adicional para la segunda línea del versículo 28. Dice: pero las palabras de un hombre obediente perdurarán. Esto es más claro que esta opción que se nos da aquí. Es en contraste, aquí vemos el contraste del testigo falso que perece. La persona sensata escucha los consejos, los sigue y puede decir palabras dignas de ser recordadas. El hombre malvado endurece su rostro. Los malvados no tienen otra alternativa que presentar una máscara de bravuconería. Su conciencia los acusa. El conocimiento natural de Dios les recuerda que algún día tendrán que encontrarse con su hacedor. El justo no tiene que apelar a ningún disfraz, pues medita en la voluntad de Dios y sigue el camino del Señor con confianza. Vemos la soberanía de Dios en los dos últimos versículos, el 30 y el 31 de este capítulo 21. Si pensamos en esto, que muchos hombres a lo largo de la historia han tratado de desafiar a Dios solamente para fracasar. El faraón no pudo impedir que el pueblo de Dios saliera de Egipto cuando el Señor consideró que había llegado el tiempo de que ellos se fueran de allí. Los emperadores romanos trataron de eliminar la antigua iglesia cristiana mediante las persecuciones y solo lograron que se hiciera más fuerte. Filósofos no cristianos como Voltaire, Nietzsche, Russell se burlaron de la Biblia, pero nunca la pudieron desmentir. Los racionalistas han tratado de sustituir misterios como los de la Trinidad por creencias más razonables, pero millones siguen reconociendo humildemente la verdad bíblica de que Dios es trino, es decir, tres personas en uno. Los poderosos imperios de la antigüedad, con sus carros y caballos de guerra, existieron y desaparecieron. Según su voluntad, el Señor los hizo surgir y los derribó según su voluntad. Teniendo en cuenta que ningún poder humano puede triunfar contra el Señor y que nadie triunfa sin Él, resulta insensato y peligroso confiar en algo o en alguien que no sea el Señor. Ay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos y su esperanza ponen en carros porque son muchos y en jinetes porque son muy fuertes y no miran al Santo de Israel ni buscan a Jehová. Isaías capítulo 31 versículo 1. Finalmente, en el capítulo 24 se detalla el carácter del burlador, el carácter de este hombre que tiende a burlarse de los demás, que tiende a hacer escarnio de sus semejantes. Dice el versículo 24, los burlones son orgullosos y altaneros, con palabras arrogantes, con palabras insolentes y altivas, llenas de soberbia. Así es su actuar y su ser. El versículo 25 subraya la desgracia del perezoso. Por un lado, el flojo tiene un deseo, un apetito del cual, como todo hombre, desea tener lo suficiente, desea tener los satisfactores para su persona, los satisfactores para su vida diaria. Pero tal hecho, tal actitud muestra el hecho absoluto de su condición, de que las manos del perezoso rechazan el trabajo.
En el versículo 26 vemos a este hombre común que se da cuenta de la necesidad del trabajo. En el versículo 26 encontramos aquí a dos personas. Por un lado está el hombre que desea y desea, quizás en la connotación negativa de la palabra codiciar. Sin embargo, lo único del hombre es el deseo. Por otro lado está el justo que tiene y da con generosidad. Uno no puede satisfacer su propio deseo, mientras el otro es capaz de satisfacer el propio y el de los demás. El versículo 27 hace una acotación muy sencilla. Subraya que Dios rechaza el sacrificio del impío usando la palabra abominación. Y no es la única ocasión en que observamos el sacrificio del hombre impío que resulta en abominación para Dios. Constantemente vamos a ver a lo largo de estos proverbios la abominación que a Dios le provoca el sacrificio del hombre impío. Aquí se agrega el doble rechazo del sacrificio. Primero, la fuente del sacrificio es la impiedad. En segundo lugar, y aún peor, cuando hay una razón o un propósito oculto y perverso. Ya lo habíamos dicho, a Dios no lo podemos sobornar. A Dios no le podemos presentar un sacrificio y decir, he cumplido, ahora dame lo que merezco, dame lo que me has prometido. No sucede así. El versículo 28 habla de este testigo falso. Vuelve a tratar el tema de este testimonio que lleva a maldad. Hemos visto el fin del testimonio. Se contrasta con el oyente, quien siempre puede hablar. Se contrasta para hablar. Dice, el testigo mentiroso perecerá, pero el hombre que sabe escuchar siempre podrá hablar. Nos gusta escuchar a la persona que nos ha escuchado con paciencia y que no nos ha presionado para aceptar el punto de vista, para estar de acuerdo con ella. El versículo 29 muestra la inflexibilidad del carácter del impío. La palabra descarado muestra una audacia no sana y una firmeza que no cambia. Por otro lado, el rectísimo siempre está dispuesto a establecer sus caminos. El versículo 30 proclama el poder absoluto de Dios sobre aquellos en su contra. Ni la sabiduría humana, ni el entendimiento humano, ni el consejo humano pueden derrotar a Dios. Está condenado al fracaso el conflicto, la pelea en contra de Dios. Sin embargo, cada vez que el hombre se levanta contra la ley divina, lo está haciendo contra Dios. En el versículo 31 hemos visto ya la soberanía de Dios. Pero aquí, en este instante difícil, en este momento más complicado del ser humano, la guerra, tal afirmación de la guerra era reconocida con los días de conquista de Canaán. El caballo se volvió un elemento de guerra, ¿sí? Se volvió esta seguridad que los ejércitos podían tener en su caballería. Significaba tener mayor poderío y mayor capacidad para desplazarse y para ejecutar movimientos que pudieran ser más efectivos para atrapar, para llegar al conflicto con mayor fuerza, con mayor contundencia. Finalmente, el contraste que encontramos es este vistazo, este guiño nuevamente a la abominación. Si nosotros vemos el hecho de ser impío o el hecho de ser malvado
invalida el sacrificio de todos los hombres cuando lo presentamos delante de Dios. Mucho más abominable es cuando presentamos un sacrificio delante del altar con un propósito malo, como el de conseguir prosperidad material para sí mismo o para ostentar delante de otros, o cuando proceden de bienes mal adquiridos, y sobre todo cuando solamente es por obligación que imponen la costumbre. 3 palabras describen el concepto del orgullo que se usan para el escarnecedor: soberbio, presuntuoso e insolente. O si lo queremos entender como dice la NBI, dice orgulloso, arrogante e insolente. La primera y la tercera se relacionan entre sí, y la palabra para presuntuoso es soberbio. El idioma hebreo utiliza 2 palabras más para la altivez y el orgullo. Burlarse demuestra que la persona piensa que es superior a los demás. Dios aborrece tal actitud y también las demás actitudes que presenta. Recordemos, evitemos el orgullo, evitemos la arrogancia y evitemos ser insolentes. ¿Por qué? Porque estas actitudes las puede presentar el perezoso, las puede presentar el haragán, este hombre, esta mujer que desea poseer cosas, pero al rehusarse a trabajar va a traer calamidad. Está este contraste entre el perezoso que anhela cosas pero no las posee. El justo tiene y también está dispuesto a compartir. Dios aborrece los sacrificios que ofrecen los impíos, que son hipócritas. Las intenciones del corazón no concuerdan con sus acciones, pero es peor, como hemos visto, cuando ese sacrificio va encaminado o lo motiva la maldad, quizá presentándose ante la presencia de Dios con orgullo o engaños. En su arrogancia e hipocresía, el hombre impío va a endurecer su rostro. Trata de persuadir a la gente para que le crea usando engaño y mentira. En contraste, el justo medita en su conducta, trata de ser honesto y sincero y consistente en todo lo que hace. Su deseo de estar seguro hace que ordene sus pensamientos, hace o se asegura o establece que sus acciones son rectas. Contrasta de manera tajante con la obstinada jactancia del impío, que es un incauto, que está muy dispuesto a extraviarse. Las características de los hombres escarnecedores son la soberbia y la presunción. Desprecian sistemáticamente las leyes divinas y también las leyes humanas. No es difícil que nosotros podamos distinguir a este hombre escarnecedor, a este hombre malvado, porque no solamente desecha las leyes de Dios, también las leyes del hombre las menosprecia. Los haraganes están tan equipados para el trabajo como los demás hombres, pero al negarse a trabajar se hacen enemigos de sí mismos, pues su pereza les lleva a pasar hambre y pobreza, y aunque sus manos rehúsan trabajar, su corazón no cesa de codiciar riquezas, placeres, honores, etc. Esperan que todos trabajen para ellos, muchos que desean dinero suficiente para gastarlo en vicios, pero odian el trabajo que se requiere para obtenerlo honestamente. Se hacen bandidos, maleantes, y al preferir el ocio al trabajo caen en manos de la justicia y pagan muy cara la pereza. En cambio, las personas laboriosas tienen suficiente.
están dispuestos a dar, están dispuestos a ofrecer de lo que han recibido de la mano de Dios. El tema de las mentiras es muy serio. Incluso la acusación sobre los hombres mentirosos es que tampoco recibirán estos el reino de Dios, o no serán parte del reino de Dios. Una persona puede decir una mentira en un momento de apuro o perplejidad, pero el que da falso testimonio lo hace con toda la deliberación y solemnidad, y así es un pecado de presunción. La venganza del que jura en falso proviene de sus propios dichos. Sus palabras regresarán sobre aquel que da falso testimonio. Pero el que escucha, es decir, el que obedece al comunicar fielmente a los jueces lo que conoce de los hechos, hablará para victoria o hablará para siempre. Es decir, vivirá para seguir diciendo la verdad, mientras que el testigo falso perecerá. Concluyendo este capítulo 21, podemos pensar que el anhelo del hombre perezoso lo mata, es devorado por sus propias pasiones y no es capaz de tener energía necesaria para cumplir tales anhelos. El versículo 26 describe esta codicia insaciable del perezoso. Incluso establece un contraste con la generosidad del virtuoso. El versículo 26 puede unirse al 25 para describir de una forma extensa este deseo lujurioso e insaciable del perezoso. Es abominación lo que hace una persona insensata, que incluso puede presentar un oficio en forma de restitución de su maldad, a pesar de que a pesar de que Jehová no se menciona, vemos que la abominación es directamente la actitud que tiene Dios hacia este sacrificio que ha sido realizado de una mala forma. Así que no pensemos que podemos presentar un sacrificio para restituir nuestras malas acciones. No pensemos que podemos presentar una ofrenda a Dios cuando nuestra motivación es malvada. Vamos a caer en descrédito, vamos a caer, en esta situación desfavorable. Si nos encontramos con alguien soberbio y presuntuoso, podemos saber que aquel hombre es escarnecedor. Ese es su nombre. El nombre, por supuesto, representa lo que la persona es, porque conforme a su nombre, así es. El hombre soberbio y presuntuoso no cambia, a menos que tenga un encuentro con Dios. Al hombre perezoso le aflige ese anhelo por riquezas, pero también le aflige el trabajar, el no cansarse, el no tener esfuerzos para obtener. Es un callejón sin salida, porque todo el día está metido en un mundo de sueños y deseos incumplidos. A Dios
le molestan los sacrificios, perdón, le molestan las ofrendas de hombres pecadores no arrepentidos. El testigo falso puede prometer delante de Dios. El hombre que escucha los dichos, los mandatos de Dios será obediente. Pero el hombre no podrá sobrepasar la sabiduría, la inteligencia de Dios si no está dispuesto a seguirle todos los días y a respaldar con hechos lo que ha aprendido. Finalmente, la clase de alabanza, de sacrificio que podemos presentar delante de Dios debe de ser honesta, debe ser sincera. ¿Cómo podríamos nosotros sobornar a Dios? Podemos ir a una iglesia, a una congregación, diezmar o ofrecernos como voluntarios, no por amor ni devoción a Dios, sino porque esperamos algo de la bendición de parte de Dios a cambio. Dios deja muy en claro que desea obediencia y amor más que rituales religiosos. Dios no quiere únicamente nuestros sacrificios de tiempo, energía o dinero. Quiere nuestros corazones, quiere amor y devoción completos. Quizás sobornemos a la gente, pero no podemos sobornar a Dios. Este capítulo 21 encierra finalmente una anotación para que estemos preparados para la batalla. Todos nuestros preparativos son inútiles sin Dios, pero aún con su ayuda debemos hacer lo que nos corresponde y prepararnos. Su control de los resultados no anula nuestras responsabilidades. Quizá Dios quiere que nosotros escribamos un gran libro, pero antes de aprender a escribir, a lo mejor Dios quiere usarnos en misiones extranjeras, en una comunidad de un habla indígena, pero antes debemos aprender el idioma. Dios lleva a cabo sus propósitos y los usará si hemos hecho nuestra parte para prepararnos. Dios no nos puede usar si no hemos estado dispuestos a obedecerle. Así que seamos obedientes, pongamos nuestros deseos, nuestros anhelos delante de Dios y que Él los bendiga, que Él los prospere y que Él los lleve a buen término. Así que estemos muy dispuestos a poner todo delante de Dios y todo ofrecerlo para que se subordine a el plan de Dios. Oremos. Bendito Padre y Señor, gracias te damos en esta mañana, Señor, que nos has permitido reunirnos en torno a tu santo nombre. Señor, gracias porque siempre eres bueno, porque siempre tu bondad es visible a nuestros ojos, Señor. Y sobre todo, Señor, tu amor inagotable siempre provee cosas sorprendentes a nuestra vida, Señor, cosas maravillosas. Y que nosotros, Señor, muchas veces las minimizamos o, Señor, las ponemos en segundo término. Permítenos, Señor, tener esta visión espiritual, tener esta conciencia no cauterizada, Señor, sino siempre dispuesta, Señor, a reconocer que todas las buenas dádivas provienen de tu mano. Gracias, Padre, por la bendición de tu palabra, Señor. Gracias porque podemos acercarnos a ella y tomar alimento espiritual para nuestra vida y también para nuestra familia y todos aquellos, Señor, que están alrededor nuestro. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Señor, por tu infinita misericordia y sobre todo por la paz que nos provees,
Señor, en este tiempo de necesidad. Permite, Señor, que podamos cumplir valientemente los trabajos, Señor, que tú has dispuesto para nuestra vida, para tu iglesia en este tiempo. Gracias, Señor, por todas estas bendiciones. Todo lo dejamos en tus manos y lo rogamos en el bendito nombre de Cristo, Señor y Salvador nuestro. Amén. Que tengan un excelente día, que el Señor les bendiga. Buenos días, hermano Alfredo. Buenos días, hermana Enelina. Que el Señor les bendiga.